Sebastián llevaba semanas frustrado con el mismo proyecto, no porque fuera difícil en el sentido técnico, porque no avanzaba al ritmo que esperaba, porque había puesto mucho y el resultado no correspondía a lo que había puesto, porque algo que debería estar resuelto a estas alturas todavía no estaba resuelto. La frustración era constante y lo que hacía con ella casi siempre era lo mismo, seguir empujando más fuerte en la misma dirección. Sebastián era desarrollador de software y llevaba 6 semanas intentando resolver un problema que, según su estimación, no debería tomar más de 2. Cada día llegaba al mismo punto de bloqueo. Probaba una aproximación, no funcionaba. Probaba otra, tampoco. Y al final del día acumulaba horas de trabajo y muy poco movimiento real. La frustración se fue instalando gradualmente, no de golpe. Fue el acumulo de días donde lo que esperaba que ocurriera no ocurría. Y con la frustración llegó algo que Sebastián no notó hasta mucho después, una rigidez en la manera de abordar el problema, como si el nivel de inversión emocional que ya tenía en una aproximación específica lo cegara para ver otras. Cuanto más frustrado estaba, más se aferraba a lo que ya había intentado, porque cambiar de dirección a esas alturas se sentía como admitir que había desperdiciado tiempo, y eso, más que el problema técnico, era lo que realmente lo tenía atascado. Un jueves por la tarde, después de otro día sin avance, Sebastián apagó la computadora más temprano de lo acostumbrado. No porque hubiera decidido hacer algo productivo, sino porque estaba agotado y seguir no servía de nada. Fue a caminar sin destino específico. 40 minutos caminando y pensando en otras cosas. Y en algún momento de esa caminata, sin buscarlo, apareció una idea sobre el problema que nunca había considerado. Un ángulo completamente diferente, no más sofisticado que los anteriores, simplemente distinto. Al día siguiente lo implementó. En 3 horas resolvió lo que 6 semanas no habían podido. La frustración no le había dicho que siguiera empujando más fuerte, le estaba diciendo que parara, que el problema no estaba donde lo estaba buscando, que la dirección necesitaba revisión, no más esfuerzo. Sebastián tardó 6 semanas en escuchar eso. Lo que no resolvió esa caminata y que sigue siendo una pregunta abierta para él es cómo reconocer antes la señal, cómo distinguir entre la frustración que pide más persistencia y la que pide un cambio de ángulo. Eso todavía no lo tiene claro, y ese también es parte del episodio de hoy. Hay una escena en Good Will Hunting que aplica de manera sorprendente aquí. Aunque la película no tiene nada que ver con programación, Will, el personaje de Matt Damon, tiene una mente extraordinaria, pero la usa para defenderse más que para avanzar. Y el personaje de Robin Williams, su terapeuta, en un momento le dice algo que va al fondo de por qué la inteligencia sola no es suficiente. Eres tan inteligente que cuando algo duele, usas esa inteligencia para justificar por qué deberías seguir en el mismo lugar. Eso es exactamente lo que hacía Sebastián con su frustración. Tenía razones muy elaboradas para seguir en la misma dirección, razones que sonaban lógicas, pero que en realidad eran justificaciones para no ver lo que la frustración estaba señalando. La frustración no es el enemigo del proceso, es el sistema de alerta del proceso. Te dice que algo no está funcionando. No siempre qué hacer en su lugar, pero sí que lo que estás haciendo no es suficiente. Y hay algo en Santiago 1.4 que va en esa misma dirección, desde otro ángulo. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia tiene obra, no es pasividad. Es la disposición de dejar que el proceso te enseñe algo que el esfuerzo bruto no puede enseñarte, de escuchar lo que dice la fricción antes de seguir empujando contra ella. Sebastián usó esas 6 semanas para aprender algo sobre el problema que solo podía aprenderse desde dentro de él, que no se podía resolver desde el ángulo que había elegido. Esa también es información, aunque llegó de una manera más costosa de lo que habría necesitado. Lo que empecé a hacer cuando noto que llevo tiempo frustrado con algo es hacerme 2 preguntas muy específicas antes de seguir empujando. La primera
¿La frustración me está diciendo que necesito más esfuerzo o necesito un ángulo diferente? La segunda, si alguien más me describiera este problema desde afuera, ¿qué vería que yo no estoy viendo desde adentro? La primera pregunta a veces no tiene respuesta clara, pero la segunda casi siempre produce algo, porque obliga a salir del foco estrecho que crea la frustración y ver la situación con un poco más de distancia. Si hay algo que te tiene frustrado esta semana, hazte estas dos preguntas, no para resolver todo de golpe, para saber qué tipo de respuestas estás buscando antes de seguir en la misma dirección. Sebastián no tiene una fórmula para la próxima vez. La pregunta de cómo reconocer antes, cuando la frustración pide persistencia y cuando pide cambio de dirección, sigue siendo una pregunta abierta para él. Pero hay algo que sí cambió desde esa caminata del jueves, que ya no trata la frustración como un obstáculo que hay que superar con más esfuerzo. La trata como información que vale la pena escuchar antes de decidir qué hacer. Y esa distinción, aunque no le dé la respuesta automáticamente, sí cambia la pregunta que se hace cuando algo no avanza. En lugar de ¿cómo empujo más fuerte?, empieza a preguntarse ¿qué me está diciendo esto que todavía no estoy viendo? Esa pregunta no siempre produce una respuesta inmediata, pero es la correcta, porque la frustración no llegó por torturarte, llegó para decirte algo. Y lo más costoso que puedes hacer con ella es ignorar el mensaje y repetir la misma acción esperando un resultado diferente. 6 semanas empujando en la dirección equivocada, 40 minutos caminando y apareció la que 6 semanas no había podido. La frustración estaba hablando desde el inicio. Solo faltaba escucharla. Esto fue 7 minutos para crecer. Mañana seguimos.